Existen dos tipos de multímetros, el analógico y el digital. Debido a su sensibilidad y precisión, el multímetro digital es el más usado, generalmente en electrónica, ya sea para quienes reparan equipos domésticos, como son televisores, componentes de audio, DVDs, etc. Como para quienes tienen la necesidad de reparar sistemas de inyección electrónica de combustible, que es el tema que nos ocupa. También en los multímetros digitales, existen dos tipos: el básico y el autorrango. El autorrango es un multímetro que, como su nombre indica, se ajusta automáticamente al voltaje o corriente que vamos a medir, desde unos cuantos milivoltios hasta varios cientos de voltios, por lo que resulta más fácil de usar sin correr el riesgo de dañarlo. Cuenta con 3 conectores. El común, o tierra, para la punta negra. El de la izquierda es para medir amperes. Se identifica con la letra A mayúscula. Es importante señalar que si por equivocación medimos voltaje, por ejemplo de una batería con la punta roja en este sitio, se va a producir un cortocircuito, que seguramente va a dañar el multímetro. Para medir voltios, resistencias, continuidad o capacitores, el conector a usar es este de la derecha. Las funciones que realiza son las siguientes. La posición de la perilla en este sitio permite medir voltaje de corriente alterna. La posición que sigue es para medir voltaje de corriente directa, es la que nosotros más vamos a utilizar. La función siguiente es para medir milivoltios. En el video anterior, vimos que son los milivoltios, es por eso que no lo vamos a repetir. La posición que sigue es para medir resistencias, y para checar lo que es la continuidad. Se identifica por la letra griega, omega. Esta es otra de las funciones que más vamos a usar. La posición que sigue es para medir capacitores. No creo que lleguemos a usarla en los temas que veremos. La última función de este multímetro es para medir amperes de corriente directa. Es posible que tampoco la lleguemos a usar. En el multímetro básico, es necesario ajustar manualmente el rango de lo que se va a medir. En el caso de no conocer el nivel de voltaje a medir, debemos poner la perilla selectora en el nivel más alto, y de ahí reducirlo hasta la posición adecuada. Ya sea voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, amperes o miliamperes, y resistencias. También cuenta con 3 conectores. El común, o tierra, en donde se conecta la punta negra o negativa. Si lo que vamos a medir es voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, resistencias, o miliamperes, la punta roja se conecta en este conector. Y el conector que nos resta, es para medir hasta 10 amperes. Ya habíamos señalado que cuando configuramos nuestro multímetro para medir amperes, o miliamperes, no es posible medir voltajes. Si por olvido, no ajustamos nuestro multímetro y medimos voltajes en esa posición, el multímetro resultará dañado. Si ubicamos la perilla en esta posición, podemos medir voltaje de corriente alterna, desde 0 hasta 200 voltios. Aquí se indica la función que se realiza. Voltios de corriente alterna. En lo que nosotros vamos a ver aquí, no usaremos esta función. La siguiente función es para medir la intensidad de la corriente, que se mide en amperes. En el caso de este multímetro, tenemos los rangos de 0 a 2000 microamperes, que equivalen a 2 miliamperes. Son corrientes demasiado bajas que no usaremos. El siguiente rango es de 2 a 20 miliamperes. La siguiente posición en el rango es de 20 a 200 miliamperes. Observamos la perilla que está en esa posición. La última posición en este multímetro es desde 200 miliamperes hasta 10 amperes. Para este último rango, obviamente, es necesario cambiar el conector rojo en el conector marcado con 10 amperes. La siguiente función es para medir transistores. Para ello, no se usan las puntas. El multímetro cuenta con este conector en donde se insertan las terminales del transistor en el orden correcto. Nos debe dar la lectura de beta que cada transistor tiene.
El conector tiene grabadas las letras de colector, base y emisor. También nos indica que medio conector es para los transistores NPN, el otro medio conector es para los transistores PNP. No todos los multímetros básicos cuentan con esta función, para medir temperatura. Estos multímetros, cuando uno los adquiere nuevos, traen incluida una punta termopar. Esta punta es la que se pone en contacto con el componente del que queremos saber su temperatura. Esta es la posición para comprobar continuidad. Esta función resulta muy práctica a la hora de hacer una revisión, pues mientras la usamos, emite un sonido si el cable o la conexión se encuentra en buenas condiciones. Al mismo tiempo, se registra en la pantalla una lectura en ohm, que debe ser de 0, o muy cercana del 0, eso depende de lo largo del circuito en el que se está midiendo la continuidad. La siguiente función es para medir resistencias. La escala de rango más baja es de 0 a 200 ohms. La siguiente es de 200 ohm a 2000 ohms. Le sigue el rango de 2000 a 20.000 ohms. La siguiente es de 20.000 a 200.000 ohms. La última con que cuenta este multímetro es de 200.000 a 2 millones de ohms. La última función de este multímetro es para medir voltaje de corriente directa. Sus rangos son de 0 a 200 milivoltios. Ya habíamos visto en el video anterior las unidades de medida respecto de voltio o milivoltios, miliamperes o amperes. No creo que sea necesario repetir lo mismo. Cuando hablemos de milivoltios o miliamperes, se trata de milésimas de voltio o milésimas de amperes. El siguiente rango corresponde a voltajes de 200 milivoltios a 2 voltios. Le sigue el rango de 2 a 20 voltios. Este es el rango que nosotros vamos a utilizar. El rango que sigue es de 20 a 200 voltios. El último de los rangos es de 200 a 1000 voltios. Estas dos últimas ubicaciones de la perilla son para medir voltajes demasiado altos para ser usados por nosotros. Respecto del multímetro autorrango, tiene las mismas funciones, la diferencia es que como lo dice, es autorrango, los rangos se ajustan de manera automática. Estos multímetros resultan mis preferidos. Cuentan con los mismos conectores, el común para la punta negra, y para la punta roja el conector de amperes, y el conector de voltaje, resistencia, etc. Vamos a dejar el video en este punto. Para el siguiente, veremos la ley de Ohm, y los enunciados de Kirchhoff, en términos sencillos que resulten fáciles de comprender. Ya que son fundamentales para comprender el comportamiento de la electricidad, en un circuito eléctrico. Hasta pronto, y que les vaya bien.